En 1957, Pedro Infante falleció con 3 esposas al mismo tiempo y 8 hijos distribuidos en 3 familias ocultas. Uno de esos niños recibió la noticia por la radio mientras desayunaba. Otro descubrió su verdadera paternidad a los 12 años, cuando un compañero de clase le mostró una revista. Y existe una grabación de 47 minutos donde uno de sus hijos dice algo que destruye por completo la imagen del ídolo nacional. Esa grabación jamás fue transmitida. Hasta hoy, las estaciones de radio la censuran. En este video verás fragmentos exactos del acta de matrimonio número 18 u 847 del Registro Civil de Mérida, que demuestra la bigamia, la carta de 3 páginas que Lupita Torrentera redactó en marzo de 1957 y nunca mandó. Y el testimonio grabado, donde Pedro Infante Torrentera explica por qué jamás pudo perdonar a su padre. Prepárate, porque esto no es la historia del ídolo, es la cuenta que sus hijos pagaron por su inmortalidad. 15 de abril de 1957, 9:07 de la mañana, Ciudad de México, Colonia Lindavista. Pedro Infante Torrentera tiene 9 años. Está comiendo huevos con frijoles cuando la voz del locutor interrumpe la programación. Interrumpimos esta transmisión. Pedro Infante ha muerto en accidente aéreo en Mérida, Yucatán. El tenedor cae de su mano. Su madre, Lupita Torrentera, se queda paralizada frente a la estufa. No llora todavía. El llanto llegará después. En ese instante solo hay shock, porque ella sabe algo que México está a punto de descubrir de la peor manera posible. Pedro Infante murió sin testamento, sin amparo legal para ella y sus 3 hijos, sin haberlos mencionado jamás en público. Pedro Guadalupe, el hijo mayor de 9 años, tan ve a su madre derrumbarse. Su hermana Lupita, de 7 años, comienza a llorar sin comprender por qué. Y el pequeño Pedro, de 1 año y medio, juega en la sala ajeno a que su vida acaba de transformarse para siempre. Pero espera, porque para entender este momento necesitas saber algo que México ocultó durante décadas. Pedro Infante no tuvo una familia, tuvo 3 simultáneas, con actas matrimoniales válidas, con hijos reconocidos en las 3, y la industria del cine mexicano levantó un muro de silencio alrededor de ese secreto que se sostuvo más de 40 años. Retrocedamos porque la historia empieza 10 años antes. Lupita Torrentera tiene 23 años, bailarina del teatro lírico, ojos verdes, 1,70 de estatura, sonrisa que ilumina camerinos enteros. Pedro Infante la ve bailar una noche de junio. Él ya está casado con María Luisa León desde 1943 y ya tiene 2 hijos con ella. Pero Pedro Infante nunca fue hombre de una sola mujer. Se enamoran en 3 semanas. En octubre viajan a Mérida, Yucatán. Allí contraen matrimonio civil. El acta existe. Registro Civil de Mérida. Acta número 1847. Pedro firma como José Pedro Infante Cruz. Lupita como esposa legítima. Este documento será fundamental después. Guárdalo en tu memoria. Regresan a Ciudad de México. Lupita cree que es la señora Infante.
la única, porque Pedro no le ha revelado que María Luisa León sigue siendo su esposa, que tiene hogar con ella, que cada vez que viaja por trabajo regresa a dormir con su primera familia. Pero aquí viene algo que debes saber sobre una carta. Una carta de 3 páginas escrita a mano que Lupita redactará en marzo de 1957, un mes antes de la muerte de Pedro. Esa carta contiene algo devastador, algo que transforma por completo cómo vemos esta historia. No te la voy a revelar todavía, pero cada detalle que viene ahora adquiere sentido cuando leas lo que ella escribió en esas páginas. Volveremos a eso. Lupita queda embarazada. Pedro Guadalupe Infante Torrentera nace el 4 de septiembre, primer hijo de esta unión. Pedro Infante está filmando su película más célebre. Se está convirtiendo en el actor más querido de México y está mintiendo en 2 casas distintas cada noche. Lupita descubre la verdad de la forma más cruel. Ve una revista. Fotografías de Pedro con María Luisa y sus hijos en una reunión familiar. El titular: La familia del ídolo de México. Lupita siente que el suelo desaparece. Confronta a Pedro. Él no lo niega. Tú también eres mi esposa, dice. Los 2 matrimonios son reales. Lupita debería marcharse, pero estamos en 1949. Ella tiene un hijo de 1 año. No tiene carrera. Pedro le jura que se separará de María Luisa. Dame tiempo, dice. Lupita espera. Será el primero de muchos errores. Nace Guadalupe Infante Torrentera, segunda hija. Pedro sigue sin divorciarse, pero le compra una casa en Lindavista. Casa hermosa, jardín, 3 recámaras. Esto prueba que te amo, le dice. Lupita quiere creerle. Los niños necesitan un padre. Pero en 1952, mientras sigue casado con 2 mujeres, Pedro Infante conoce a alguien más. Irma Dorantes, 17 años. Pedro tiene 35, 18 años de diferencia. Es una actriz joven en el set de una película. Pedro hace lo que sabe hacer. Seduce, conquista, promete. Pedro Infante se casa por 3ª vez con Irma Dorantes. ¿Adivinas dónde? Mérida. Otra vez, porque Mérida está lejos, porque los registros son más fáciles de ocultar, porque puede seguir siendo el héroe nacional mientras acumula esposas como trofeos. Ahora, Pedro Infante tiene 3 matrimonios civiles vigentes, 3 mujeres que se creen su esposa legítima, 8 hijos entre todas. Y México no dice nada. 0. Los estudios resguardan su imagen. Los periodistas resguardan su imagen. Todos protegen la mentira. Y los hijos, ellos pagan. Pedro Infante Torrentera tiene 6 años. Va a la primaria Benito Juárez. Un compañero le pregunta: ¿Tu papá es Pedro Infante, el actor? Sí, responde orgulloso. Mentiroso. Pedro Infante está casado con Irma Dorantes. Sale en todas las revistas. Tu mamá es la querida. Pedro Guadalupe llega a casa con los ojos rojos. Lupita tiene que explicarle a su hijo de 6 años qué es la bigamia, por qué su padre nunca puede recogerlo de la escuela, por qué no aparecen en revistas. Ahora piensa en esto.
¿Cómo le explicas eso a un niño de 6 años? ¿Cómo le dices que su padre eligió una mentira pública sobre su verdad privada? Ese mismo año nace Irma Infante Dorantes, primera hija de Pedro con su tercera esposa. Pedro ahora tiene 5 hijos, 2 con María Luisa, 2 con Lupita, 1 con Irma. 5 niños que crecen con un padre que aparece y desaparece como fantasma. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal, porque lo que viene todavía es más fuerte. Lupita Torrentera está embarazada otra vez. Tercer hijo con Pedro. Pero Pedro ahora dedica todo su tiempo a Irma Dorantes, la nueva, la esposa pública, la que aparece en estrenos, en restaurantes, en portadas. Lupita está sola en Lindavista, embarazada, criando 2 niños que preguntan cada día cuándo viene papá. Octubre de 1955. Nace Pedro Infante Torrentera, el menor. Ahora son 3 hijos. Pedro visita el hospital, carga al bebé. Las cosas van a cambiar, promete. Después de 8 años de promesas idénticas, Lupita todavía quiere creerle. Spoiler, nada cambiará jamás. Y aquí necesito que recuerdes algo. Esa carta, la de marzo de 1957, Lupita la está escribiendo en su mente desde ahora. Cada promesa rota, cada visita cancelada, cada Navidad en soledad, todo va acumulándose en palabras que eventualmente pondrá en papel. Palabras que nunca enviará, pero que sus hijos encontrarán. Y cuando las leas, todo esto adquirirá un significado completamente distinto. Pedro Infante está en la cima absoluta. Cada película es un éxito masivo. Cada canción es un himno nacional. Es el hombre más famoso de México, el más adorado, el intocable. Y en Lindavista, sus 3 hijos escuchan su voz en la radio, ven sus películas en el cine del barrio y se preguntan por qué el hombre de la pantalla nunca va a cenar con ellos. Pedro Guadalupe tiene 8 años. Lee revistas, ve fotografías de su padre con otra familia, una familia que importa, una familia que existe oficialmente. Él está en la familia invisible, la que no cuenta, la que debe mantenerse oculta para no dañar la imagen del ídolo. El resentimiento comienza a crecer como semilla oscura en corazón de niño. Marzo de 1957. Algo se transforma en Lupita Torrentera. Han pasado 10 años desde que se casó con Pedro. 10 años de promesas. 10 años de ser la esposa invisible. Sus hijos tienen 9, 7 y año y medio. Pedro Guadalupe empieza a hacer preguntas que ella no puede responder. ¿Por qué papá nunca está? ¿Por qué tenemos su apellido si no vivimos con él? ¿Por qué en las revistas dicen que está casado con otra señora? Una tarde, Lupita se sienta en la mesa de la cocina, saca papel y pluma y escribe 3 páginas a mano, con letra temblorosa al inicio, firme al final. Le escribe a Pedro todo lo que nunca pudo decirle en persona, todo lo que se tragó durante 10 años. Esa carta existe. La tengo, o mejor dicho, tengo fragmentos exactos transcritos por sus hijos en entrevistas posteriores. Y lo que dice es absolutamente devastador. Pero no te la voy a entregar completa todavía, porque primero necesitas entender qué ocurrió 43 días después de que la escribió. 15 de abril de 1957.
Volvemos al día final. Pedro Infante despega del aeropuerto de Mérida a las 8:03 de la mañana. Piloto amateur. Le apasiona volar. Ese día pilotea un Consolidated B-24 con 2 copilotos, Marcial Bautista y Marcial Cervantes. El avión tiene fallas mecánicas documentadas. Testigos reportarán después que vieron humo negro. Motor haciendo ruido extraño. 8:25 de la mañana. El avión se estrella en la colonia Jardín. Explota en el impacto. Los 3 fallecen de inmediato. Pedro Infante tiene 39 años, 7 meses y 2 días. La noticia llega a la radio a las 9 de la mañana, casa de Lindavista. Lupita Torrentera está preparando el desayuno. Pedro Guadalupe se alista para la escuela. Lupita, la hija, se está peinando. El pequeño Pedro juega con bloques de madera en la sala. 9:07 de la mañana. La voz del locutor. Lupita Torrentera se paraliza. Su primer pensamiento no es tristeza, es terror absoluto, porque ella sabe lo que se avecina. Pedro murió sin testamento, sin protección legal para ellos, sin haberlos mencionado jamás públicamente. Están completamente desprotegidos. Pedro Guadalupe ve a su madre derrumbarse. Tiene 9 años. Es el hombre de la casa ahora. No lo sabe todavía, pero lo será por el resto de su vida. El sepelio es el 17 de abril de 1957, el evento más multitudinario en la historia del cine mexicano. Las cifras oficiales hablan de más de 200.000 personas. El periódico El Universal reportó 214.000. La ciudad entera se paraliza. Histeria colectiva, mujeres desmayándose, hombres llorando en la calle. Las 3 esposas asisten: María Luisa León, Irma Dorantes, Lupita Torrentera. Pero solo una está en primera fila. Solo una recibe condolencias oficiales. Solo una es reconocida como la viuda del ídolo. Irma Dorantes. Lupita Torrentera está en la parte trasera con sus 3 hijos pequeños, entre la multitud, como espectadores del funeral de su propio padre. Pedro Guadalupe ve las cámaras enfocando a Irma, ve a los hijos de María Luisa al frente y comprende perfectamente. Incluso muerto. Ellos son los hijos que no cuentan. Ahora viene lo peor, porque la muerte de Pedro Infante no es el final de esta historia, es apenas el comienzo de la pesadilla real. Mayo de 1957, un mes después. Lectura del testamento. Excepto que no hay testamento, Pedro Infante murió intestado. Y cuando alguien fallece sin testamento en México, la ley determina los herederos legítimos. Aquí es donde todo se vuelve legalmente aterrador. México no reconoce matrimonios múltiples simultáneos. Solo el primero es válido. María Luisa León se casó con Pedro en 1943. Ese matrimonio nunca se disolvió, lo que significa que los matrimonios con Lupita Torrentera en 1947 y con Irma Dorantes en 1953 son nulos ante la ley. No existen. Y los hijos son técnicamente hijos extramatrimoniales, no legítimos. En 1957, eso importa, eso lo cambia todo. Los abogados de la familia Infante León actúan. Reclaman que María Luisa y sus 2 hijos son los únicos herederos válidos.
Irma Dorantes pelea, tiene documentos, tiene acta de matrimonio, pero enfrenta el mismo problema. Su matrimonio tampoco es válido. Y Lupita Torrentera está en la posición más vulnerable. Es la esposa intermedia, la que todos saben que existió, pero nadie quiere reconocer. Tiene 3 hijos menores, 0 ingresos, 0 protección. Los abogados le ofrecen un acuerdo: 50.000 pesos. Comparado con la fortuna de Pedro Infante, es ridículo. Pero Lupita no tiene alternativas, no tiene dinero para abogados, no tiene nadie que la defienda. Tiene 3 niños que alimentar. Firma el acuerdo, toma el dinero y se compromete a guardar silencio público sobre los detalles. Ese silencio durará décadas hasta que se rompa de la forma más explosiva posible. ¿Recuerdas esa grabación que mencioné al inicio? La de 47 minutos, donde Pedro Infante Torrentera dice algo que destruye la imagen de su padre. Esa grabación se realizó en 1980, 23 años después de la muerte de Pedro. Y lo que contiene es evidencia directa de algo que la industria del cine mexicano intentó sepultar. Volveremos a esa grabación, porque cuando escuches lo que Pedro dice ahí, entenderás por qué ninguna estación de radio quiso transmitirla. Ahora hablemos de lo que ese acuerdo significó para 3 niños. Pedro Guadalupe, Infante Torrentera, crece como el hijo olvidado de un ídolo muerto. Tiene el nombre, tiene el apellido, 0 herencia, 0 amparo, 0 legado. A los 14 años trabaja, no por elección, sino por necesidad. Su madre hace todo lo posible, pero 50.000 pesos no alcanzan. No para 3 hijos, no cuando llevar el apellido Infante significa que todos esperan que vivas como príncipe, mientras sobrevives como huérfano. Los compañeros de escuela lo hostigan. ¿Dónde está tu fortuna, Infante? ¿Por qué tu mamá trabaja de costurera si tu papá era millonario? Pedro Guadalupe aprende a pelear, a defenderse. Aprende que el apellido Infante no es un regalo, es una maldición. Pedro Guadalupe tiene 17 años. Un periodista lo localiza. Quiere entrevistas sobre los hijos olvidados de Pedro Infante. Pedro acepta por primera vez. Habla en público sin filtros. Cuenta todo: el abandono, la pobreza, las promesas incumplidas. Dice que su padre tuvo 3 familias, que los abandonaron legal y emocionalmente, que la imagen de Pedro Infante como héroe nacional es una mentira construida sobre el sufrimiento de niños invisibles. La entrevista se publica en la revista Siempre, el 12 de agosto de 1965. México estalla, pero no contra el sistema. No. México estalla contra Pedro Guadalupe. Recibe amenazas. Cartas llegan a su domicilio. Traidor, mentiroso, no mereces el apellido Infante. Fanáticos extremos lo encuentran en la calle, lo agreden físicamente, le exigen que se calle, que deje de manchar al ídolo, que deje de intentar aprovecharse de un muerto. Pedro Guadalupe tiene 17 años. Acaba de aprender algo devastador. Puedes ser abandonado por tu padre famoso. Puedes crecer en pobreza mientras tu apellido adorna marquesinas. Puedes sufrir toda tu infancia. Pero si dices la verdad, tú eres el villano. Hace lo único que puede. Huye. Pedro Guadalupe abandona México
se va a Los Ángeles, modifica parcialmente su nombre, deja de explicar, deja de intentar que México reconozca su dolor. Trabajará en construcción, en restaurantes, en mecánica, cualquier cosa que lo mantenga lejos de cámaras, lejos de fanáticos que aman más al Pedro Infante muerto que a los hijos del Pedro Infante real. Mientras tanto, su hermana enfrenta su propio tormento. Lupita Ta Infante Torrentera tiene una historia distinta, porque ella intenta algo casi imposible: usar el apellido Infante profesionalmente. Quiere ser cantante, tiene talento genuino, voz hermosa, rango impresionante. Y tiene ese apellido que debería ser oro en la industria del entretenimiento, excepto que no lo es. No para ella. Lupita tiene 18 años. Audición para discos Musart. Canta precioso. Los productores están impresionados hasta que dice su apellido completo. Infante, familia de Pedro Infante. Ella asiente. Hija, asiente otra vez. Silencio incómodo. Te contactaremos. Nunca la contactan. Esto ocurre 6 veces. 6 casas disqueras distintas. Mismo patrón. El apellido que debería abrir puertas las cierra, porque la industria tiene un acuerdo, no escrito, pero real, de no explotar el apellido Infante sin permiso de la familia oficial. Y Lupita no es familia oficial, es familia problemática, familia que hace preguntas incómodas. Lupita intenta cantar como Lupita Torrentera, sin el Infante. Trabaja en clubes pequeños, bares de mala muerte, fiestas privadas. Gana suficiente para sobrevivir, nunca para vivir. Y cada noche alguien pregunta: ¿eres familia de Pedro Infante? Generalmente miente, es más sencillo. Lupita se casa, abandona el sueño de cantar, tiene hijos, se convierte en madre y se jura que sus hijos nunca sabrán el peso de ser nietos del ídolo. Les dice que su abuelo era un trabajador normal, no el mito, solo un hombre que murió antes de su nacimiento. Sus hijos crecen sin saber que llevan la sangre del actor más célebre de México. Lupita vive con ese secreto como una piedra en el estómago. Pero, ¿qué pasó con el tercer hijo? El bebé que ni siquiera recuerda a su padre. Pedro Infante. Torrentera tiene la historia más peculiar, porque él no recuerda nada. 0 recuerdos del padre famoso, 0 recuerdos del sepelio, 0 recuerdos de las visitas nocturnas. Nada. Su memoria comienza en un mundo donde Pedro Infante ya es un fantasma nacional. Crece escuchando relatos. Tu padre era Pedro Infante, le dicen. Él asiente. Pero Pedro Infante no es su padre. Es el señor de las películas antiguas, una voz en discos rayados, un nombre que hace llorar a la gente mayor. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo procesas que tu padre es una canción? ¿Que es un mito cultural con el que millones tienen una relación emocional más profunda que la tuya? Pedro tiene 20 años. Su madre, Lupita Torrentera, enferma. Cáncer de páncreas. Los tratamientos son costosos. El Hospital Español cobra 800 pesos por sesión de quimioterapia. La familia no tiene suficiente. Pedro trabaja doble turno en un taller mecánico. Su hermana Lupita también trabaja. Pedro Guadalupe envía dinero desde Los Ángeles.
No alcanza. Nunca alcanza. Pedro hace lo impensable. Le solicita ayuda a la familia Infante oficial. Escribe una carta a Irma Dorantes. Mi madre está muriendo. Era la esposa de su esposo. Mis hermanos y yo somos hermanos de su hija. ¿Puede ayudarnos? La carta es educada, desesperada, humilde. Nunca recibe respuesta. Lupita Torrentera muere el 23 de noviembre de 1976. Tiene 52 años. Ha vivido 19 años como viuda no reconocida. Ha criado 3 hijos en soledad. Ha guardado silencio cuando se lo pidieron. Ha mantenido la dignidad cuando México le dio la espalda. Muere en hospital público porque la fortuna de su esposo famoso nunca llegó a ella. En su funeral, sus 3 hijos encuentran algo: una caja de zapatos con cartas. Cartas que nunca envió. Cartas a Pedro Infante, escritas durante 10 años de matrimonio secreto. Pero hay una carta específica. La de marzo de 1957. La última. Pedro Guadalupe la lee en voz alta. Sus hermanos escuchan. Y lo que dice destruye cualquier ilusión restante. Ahora sí es el momento. La carta completa. La carta de marzo de 1957 comienza así. Pedro, han pasado 10 años desde que me prometiste que todo cambiaría. 10 años esperando que me eligieras, que nos eligieras, pero tú elegiste la imagen, elegiste la fama, elegiste ser el ídolo de México en lugar de ser padre de tus hijos. Continúa 3 páginas. Lupita escribe sobre noches en que Pedro prometió llegar y nunca llegó. Sobre veces que sus hijos preguntaron: ¿cuándo viene papá? Y ella inventó excusas. Sobre cumpleaños olvidados, sobre navidades en soledad, mientras él posaba para fotografías con su familia reconocida. Escribe sobre la humillación de leer revistas, donde Pedro habla de su esposa Irma y sus hijos, sobre ver a sus niños preguntar por qué su padre tiene otra familia más importante. Pero el párrafo más devastador está al final. Nuestros hijos llevan tu apellido, pero no tu protección. Tienen tu sangre, pero no tu reconocimiento. Y cuando te mueras, Pedro, porque todos nos morimos, ellos seguirán siendo los hijos secretos, los hijos de la amante, los hijos que México fingirá que no existen para no arruinar tu estatua de héroe. Los condenaste a esto y nunca podrán escapar. Lupita escribió eso 43 días antes de que Pedro muriera. Nunca la envió, quizás porque sabía que no cambiaría nada, quizás porque solo necesitaba escribir su verdad, o quizás porque todavía amaba al hombre que la condenó. Pedro Infante Torrentera lee esa carta y siente algo nuevo. Furia. Furia hacia el padre que nunca conoció. Furia hacia el sistema que los borró. Furia hacia México por preferir una mentira cómoda sobre una verdad incómoda. Y esa furia lo lleva a hacer algo en 1980 que lo cambiará todo. Pedro Infante. Torrentera tiene 25 años. Un periodista independiente llamado Armando Jiménez lo contacta. Quiere realizar una entrevista profunda, no para una revista comercial, sino para el archivo histórico, para preservar la verdad. Pedro acepta. La entrevista dura 47 minutos. Es registrada en cassette. 2 cintas Sony C90.
Grabación completa, sin editar. En esa grabación, Pedro dice cosas que nunca se habían dicho públicamente. Cosas precisas, verificables, que contradicen por completo la narrativa oficial de Pedro Infante como padre amoroso. Minuto 23 de la grabación. Le preguntan: ¿qué piensas de tu padre? Hay una pausa, 8 segundos de silencio. Luego: mi padre no fue un héroe, no para nosotros. Fue un hombre que eligió su imagen pública sobre sus responsabilidades privadas. Fue un hombre que nos engendró y luego fingió que no existíamos porque era más conveniente. Y México lo ayudó. Toda la industria lo ayudó. Todos eligieron la mentira porque la verdad era menos rentable. Minuto 31. Le preguntan sobre la herencia. Nos dieron 50,000 pesos entre 3 niños. ¿Sabes cuánto ganó mi padre en su última película? 500,000 pesos por una sola producción. ¿Sabes cuántas propiedades tenía? 7 casas, 3 en Ciudad de México, 2 en Guamuchil, 1 en Mérida, 1 en Mazatlán. ¿Sabes cuántas nos tocaron? 0. Minuto 44. La pregunta final. ¿Lo perdonas? Pausa larga. 15 segundos de silencio en la cinta. Respiración audible. Luego: no puedo perdonar a alguien que nunca pidió perdón. Mi padre murió sin reconocernos, sin dejarnos nada, sin siquiera mencionarnos en una entrevista. ¿Cómo perdonas eso? ¿Cómo perdonas que eligió su leyenda sobre tus necesidades básicas? Esa grabación existe. Armando Jiménez intentó venderla a 6 estaciones de radio distintas en 1981. Todas la rechazaron. Demasiado controversial, mancha el legado de un ícono nacional. Nuestros oyentes no quieren escuchar esto. La cinta circuló en copias piratas, entre periodistas, entre historiadores, entre personas que sabían que la versión oficial de Pedro Infante era una mentira cuidadosamente construida. Pero nunca llegó a Radio Nacional, nunca fue transmitida masivamente. Hasta hoy, fragmentos de esa entrevista siguen siendo censurados en los grandes medios. ¿Por qué? Porque México protege a sus ídolos muertos más que a sus hijos vivos. Pero suscríbete al canal si quieres seguir conociendo estas historias que nadie más se atreve a contar. Pero en los años 90 algo cambió. México comenzó a tener conversaciones distintas. El programa de televisión Detrás de la Fama contacta a Pedro Guadalupe. Han pasado 28 años desde que huyó. Tiene 46 años, una vida construida en California, familia propia, hijos que sí conocen a su padre. Le piden que regrese, que cuente su historia públicamente. Pedro vacila. ¿Vale la pena regresar? ¿Vale la pena reabrir heridas? Su hermano menor lo convence. Hazlo por mamá. Ella nunca pudo defenderse. Alguien tiene que decir la verdad. Pedro Guadalupe regresa a México. 18 de marzo de 1994. La entrevista se transmite en horario estelar. 9 de la noche, Canal 13. Por primera vez en 37 años, uno de los hijos olvidados habla sin filtros en televisión nacional. Cuenta todo. El abandono sistemático, la pobreza mientras el apellido brillaba en marquesinas, las amenazas tras su primera entrevista en 1965, el exilio forzado, la muerte de su madre sin recursos,
la carta, la grabación, todo. Rating, 24,3 puntos. Más de 8 millones de personas frente al televisor. México reacciona dividido. La mitad se escandaliza. Mentiroso, busca dinero, mancha al ídolo. Pero la otra mitad comienza a preguntar: ¿cuántos otros hijos secretos? ¿Cuántas otras familias? ¿Por qué la industria protegió esto durante décadas? Y entonces aparece evidencia que nadie esperaba. El historiador Gustavo García publica el libro No me parezco a nadie. La vida de Pedro Infante. Una investigación exhaustiva. 5 años de trabajo. Acceso a archivos privados. Testimonios de 47 personas que trabajaron junto a Pedro. El libro confirma con documentos lo que los hijos llevaban afirmando durante décadas. Pedro Infante tuvo 3 esposas simultáneas, 8 hijos reconocidos y posiblemente más hijos no reconocidos. García incluye copias de las 3 actas matrimoniales. Mérida 1947, Ciudad de México 1943, Mérida 1953. Documentos legales que acreditan la bigamia múltiple. También incorpora testimonios de empleados de los estudios cinematográficos que sabían y callaron. El libro vende 180.000 copias en 6 meses, récord para una biografía no autorizada en México. Porque resulta que el país estaba listo para una verdad compleja, listo para aceptar que su ídolo era humano, defectuoso, y que sus decisiones destruyeron vidas reales. Pero aceptar la verdad no cambió nada para los hijos olvidados. Hoy, 2025, los hijos de Pedro Infante y Lupita Torrentera tienen más de 70 años. Pedro Guadalupe Infante Torrentera vive en Los Ángeles. Tiene 77 años. Regresa a México ocasionalmente. Concede entrevistas cuando se lo solicitan, pero no mantiene relación con la familia Infante oficial. Nunca la tuvo, nunca la tendrá. Son desconocidos que comparten apellido y sangre, pero nada más. En una entrevista de 2019 le preguntaron: ¿alguna vez los otros hijos de Pedro Infante te contactaron? Su respuesta: una vez Lupita Infante León me llamó en 1998. Hablamos 12 minutos. Fue incómodo para ambos. No volvimos a comunicarnos. Somos de mundos diferentes. Ella creció con el apellido Infante como privilegio. Yo lo cargué como maldición. Lupita Infante Torrentera vive en Ciudad de México. Tiene 75 años. Trabaja en una oficina administrativa. Vida tranquila. Nietos, rutina. Cada 15 de abril los periodistas la llaman. Buscan entrevistas sobre el aniversario. Cada año responde lo mismo. Ya conté mi verdad, no necesito repetirla. En 2015 publicó un libro de memorias titulado La hija invisible. 180 páginas. Editorial independiente. Tiraje de 3.000 ejemplares. Nunca llegó a las librerías grandes. En ese libro revela algo que no había contado antes. Cuando tenía 16 años conoció a Irma Dorantes en un evento. Se acercó, se presentó. Soy Lupita Infante Torrentera, hija de Pedro Infante. Irma la miró fijamente. Pedro no tuvo hijas con ese apellido y se marchó. Eso fue todo. Pedro Infante Torrentera falleció el 3 de agosto de 2018. Tenía 63 años.
ataque cardíaco. En su funeral, ningún miembro de la familia Infante oficial estuvo presente. Cero. Ni flores, ni condolencias, nada. Pero sí asistieron 200 personas que lo conocieron como Pedro, no como el hijo de. Solo como Pedro, mecánico, amigo, vecino, padre, abuelo, hombre que cargó un apellido demasiado pesado toda su vida. Antes de morir, Pedro grabó un video para sus hijos. 8 minutos. Celular Samsung. Grabado en la sala de su casa en Naucalpan. En ese video dice algo que resume toda esta historia. No elijan la fama sobre la familia. No elijan la imagen sobre la verdad. Porque al final, lo único que permanece real son las personas que aman y cómo las trataron. Todo lo demás es humo. Mi padre eligió el humo y nosotros pagamos por esa elección toda nuestra vida. No cometan ese error. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que los ídolos son construcciones colectivas. Pedro Infante, el ídolo, es real. Existe en películas, canciones, memoria cultural. Pero Pedro Infante, el hombre, también fue real. Y ese hombre tomó decisiones que destruyeron vidas mientras edificaba su inmortalidad. Aprendemos que las víctimas del abandono no son solo quienes fueron abandonados, sino también las generaciones siguientes. Nietos que nunca conocieron al abuelo famoso. Hijos que crecieron con padres emocionalmente fracturados. El trauma no termina cuando el agresor muere. Se transmite, se hereda, se convierte en legado invisible que nadie menciona en las biografías oficiales. Aprendemos que México, como muchas culturas, prefiere héroes simples. Prefiere que Pedro Infante sea únicamente el ídolo apuesto con voz de ángel. No quiere saber del hombre con 3 familias simultáneas, del padre que frecuentaba a algunos hijos y ignoraba a otros, del esposo que prometía cambiar y nunca lo hacía. Porque esa verdad complica la nostalgia, y la nostalgia vende más que la complejidad. Pero los hijos de Lupita Torrentera existieron, vivieron, padecieron. Y su historia importa exactamente igual que las películas, quizás más, porque ellos son la prueba de que detrás de cada ídolo hay personas reales pagando el precio de esa idolatría. Los hijos de Pedro Infante no eligieron su apellido, no eligieron ser los olvidados, no eligieron cargar el peso de un legado que los aplastó. Pero vivieron con esas consecuencias cada día de sus vidas. Esa es la historia real, la que México intentó enterrar, la que finalmente sale a la luz. Pero espera, porque hay algo más que nadie conoce, algo que no te conté, algo que los hijos de Lupita Torrentera descubrieron en 2003 y que transforma por completo esta historia, porque resulta que Pedro Infante no tuvo solo 3 familias secretas, tuvo al menos 4, y el cuarto hijo no reconocido apareció 46 años después de la muerte del ídolo, con pruebas de ADN, con documentos, con una historia que hace que todo lo anterior parezca solo la punta del iceberg. Ciudad de México. Un hombre de 52 años llamado José Cruz Infante solicita una reunión con Pedro Guadalupe, Infante Torrentera. Dice que es su hermano, medio hermano, hijo de Pedro Infante, con una mujer llamada Socorro Cruz. Pedro Guadalupe acepta encontrarse, más por curiosidad que por otra razón.
Ha escuchado rumores durante décadas, rumores de otros hijos, otros abandonos, pero nunca con evidencia sólida. José Cruz llega con una caja. Dentro hay fotografías, cartas y un documento legal que hace que Pedro Guadalupe sienta que el suelo desaparece bajo sus pies otra vez. Es un acta de nacimiento de José Cruz Infante, nacido el 14 de febrero de 1951 en Culiacán, Sinaloa. Padre registrado, José Pedro Infante Cruz. Madre, Socorro Cruz Hernández. Mi madre trabajaba en uno de los hoteles donde tu padre se hospedaba cuando filmaba, cuenta José. Se conocieron en 1950. Ella tenía 19 años. Él le prometió que se casaría con ella. Le prometió que la cuidaría. Cuando quedó embarazada, él le entregó dinero, 5,000 pesos, y le dijo que nunca mencionara su nombre en público. Pedro Guadalupe examina el acta. Es auténtica, no hay duda. La firma de Pedro Infante está ahí. Reconoció al hijo ante la ley, pero nunca lo sostuvo, nunca lo visitó, nunca lo mencionó. ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué hasta ahora?, pregunta Pedro Guadalupe. José baja la mirada. Mi madre me hizo jurar que no buscaría a la familia mientras ella viviera. Decía que sería demasiado doloroso, que solo generaría más problemas. Ella murió en 2002 y yo necesitaba saber. Necesitaba conocer a mis hermanos. Necesitaba confirmar que no estaba solo en esto. Pedro Guadalupe abraza a José porque entiende perfectamente lo que significa crecer como el hijo invisible de un hombre que México adora. Pero José no es el único. Aparece otra mujer, Carmen Méndez, 58 años. Dice ser hija de Pedro Infante. Nació en 1949 en Guamuchil. Su madre, Estela Méndez, trabajaba como estilista en los sets de filmación. Tiene fotografías de su madre junto a Pedro. Tiene cartas donde Pedro le promete apoyo económico. No tiene acta de nacimiento con el nombre de Pedro porque su madre nunca lo registró. Tenía miedo. Miedo a las represalias. Miedo a perder su trabajo. Miedo a ser destruida por los estudios que resguardaban la imagen de su estrella principal. Carmen solicita prueba de ADN. Quiere comparar su material genético con el de los hijos reconocidos de Pedro Infante. La familia Infante oficial se niega. Es una oportunista que quiere aprovecharse del apellido, dicen. Pero Pedro Guadalupe y José Cruz Infante acceden. Se realizan la prueba con Carmen. Los resultados llegan en octubre de 2007. Compatibilidad del 99,8%. Carmen Méndez es hermana de Pedro Guadalupe y José Cruz, hija de Pedro Infante. Otra vida arruinada por el mismo patrón de abandono. Y entonces las compuertas se abren. Un hombre en Mazatlán contacta a un abogado. Dice ser hijo de Pedro Infante. Tiene 54 años. Su madre, ya fallecida, le confesó en su lecho de muerte quién era su padre real. Tiene cartas, tiene fotografías, quiere reconocimiento. Una mujer en Guanajuato hace lo mismo. 60 años, misma historia. Madre que trabajó en la industria del cine. Embarazo, promesas, abandono, silencio comprado con dinero que nunca alcanzó. Uno más y otro y otro.
Para 2012, hay al menos 7 personas reclamando ser hijos no reconocidos de Pedro Infante. Todas con historias parecidas, todas con algún tipo de evidencia, fotografías, cartas, testimonios de familiares. Los estudios genéticos que logran realizarse confirman que al menos 3 son legítimos. Los demás nunca consiguen hacerse la prueba porque la familia Infante oficial se niega rotundamente a cooperar. Y sin una orden judicial, que en México es casi imposible de obtener para estos casos, las pruebas no pueden efectuarse. Pero aquí viene algo aún más oscuro. Un periodista de investigación llamado Ricardo Pacheco publica un artículo explosivo en la revista Proceso. Título: Los 40 hijos de Pedro Infante. El secreto mejor guardado del cine mexicano. Pacheco investigó durante 3 años. Habló con más de 100 personas, exempleados de estudios, maquillistas, camarógrafos, asistentes de producción. Y lo que halló es perturbador. Según los testimonios, Pedro Infante mantuvo relaciones con decenas de mujeres a lo largo de su carrera. Los estudios cinematográficos disponían de un fondo de discreción específicamente para gestionar las consecuencias. Cuando una mujer quedaba embarazada, el estudio enviaba a un abogado. Le ofrecían dinero a cambio de silencio absoluto, de nunca pronunciar el nombre de Pedro Infante en público. El monto estándar en los años 50, entre 3.000 y 10.000 pesos, dependiendo de qué tan visible era la mujer. Si era actriz o trabajaba en la industria, el pago era mayor porque el riesgo de exposición era más alto. Pacheco documenta al menos 12 casos confirmados de mujeres que recibieron estos pagos y estima que podría haber hasta 40 hijos no reconocidos de Pedro Infante dispersos por todo México. 40. ¿Puedes dimensionar eso? 40 personas viviendo con el apellido secreto. 40 personas que crecieron sabiendo que su padre era el ídolo de México, pero que nunca pudieron decirlo en voz alta. 40 vidas marcadas por el mismo patrón. El artículo provoca conmoción, pero solo por un momento, porque para 2014 México tiene otras preocupaciones, otros escándalos. Y la historia de los hijos de Pedro Infante vuelve a sepultarse bajo el ruido de la actualidad. Pero los hijos no desaparecen. Siguen ahí, viviendo, sobreviviendo, cargando ese apellido que nunca pudieron utilizar libremente. Se forma un grupo. Hijos no reconocidos de Pedro Infante. Es un grupo de Facebook. Tiene 237 miembros. No todos son hijos, algunos son nietos, bisnietos, familiares de mujeres que tuvieron vínculos con Pedro Infante y fueron pagadas para callar. El grupo comparte historias, fotografías, documentos, apoyo emocional, porque resulta que hay algo profundamente reparador en saber que no estás solo, que tu experiencia no fue única, que el abandono que sentiste fue parte de un patrón sistemático. Pedro Guadalupe. Infante Torrentera se une al grupo en 2020. Tiene 72 años. Lee las historias, observa las fotografías y llora. Llora por todas las vidas rotas, por todas las madres solteras que criaron hijos en soledad, mientras el padre posaba en portadas de revistas, por todos los niños que crecieron, preguntándose por qué su padre los abandonó.
En una publicación del grupo de marzo de 2020, Pedro escribe: durante años creí que éramos solo nosotros tres, mi hermana Lupita, mi hermano Pedro y yo, los hijos olvidados. Pero ahora veo que somos muchos más, y eso me parte el corazón, porque significa que mi padre no aprendió, que el patrón se repitió una y otra vez, y que la industria que lo protegió es cómplice de todo este dolor. La publicación recibe 847 reacciones, 312 comentarios, cada uno con una historia similar, cada uno con el mismo dolor. Pero hay algo más en esa conversación digital, algo que no existía antes, algo que los hijos de Lupita Torrentera nunca tuvieron en los años 50, 60 y 70. Hay validación, hay comunidad, hay testigos que dicen: sí, tu dolor es real, tu experiencia importa y no es tu culpa. 3 de los hijos no reconocidos demandan a la sucesión de Pedro Infante. Quieren reconocimiento legal, quieren su porción de las regalías que las películas y canciones de Pedro Infante continúan generando. Porque 65 años después de su muerte, Pedro Infante sigue produciendo dinero, millones de pesos al año en derechos. La demanda legal es rechazada. El argumento: ha pasado demasiado tiempo. Los plazos de prescripción expiraron hace décadas. Además, sin pruebas de ADN directas del cuerpo de Pedro Infante, que fue cremado, es imposible demostrar paternidad legalmente. Los 3 hijos pierden el caso, pierden el dinero que invirtieron en abogados, pierden años en el proceso legal y pierden la última oportunidad de ser reconocidos oficialmente. Pero no pierden la verdad, porque la verdad ya salió, ya está documentada en libros, en artículos, en grupos de Facebook, en conversaciones familiares. Pedro Infante tuvo múltiples familias secretas, abandonó sistemáticamente a sus hijos y la industria del entretenimiento mexicano lo resguardó porque la leyenda era más valiosa que la verdad. Y aquí está la parte más perturbadora de toda esta historia. En 2024, el gobierno de Sinaloa anuncia planes para un nuevo museo dedicado a Pedro Infante en Guamuchil, su ciudad natal. Inversión: 45 millones de pesos. El museo celebrará la vida y el legado del ídolo inmortal. Pedro Guadalupe Infante Torrentera, ahora con 76 años, redacta una carta abierta al gobernador de Sinaloa. La carta se publica en varios periódicos en abril de 2024. En ella escribe: Señor gobernador, van a destinar 45 millones de pesos a celebrar a un hombre que abandonó sistemáticamente a sus hijos. Van a levantar un monumento a alguien que antepuso su imagen a sus responsabilidades. Van a enseñarle a las nuevas generaciones que puedes ser un héroe mientras destruyes vidas en privado. Esos 45 millones podrían emplearse mejor en educación, en hospitales, en las familias que mi padre dejó en la pobreza. Pero lo entiendo. La leyenda vende. La verdad, no. Siempre ha sido así. La carta se vuelve viral. Más de 2 millones de visualizaciones en redes sociales. Los comentarios están divididos. La mitad dice: tiene razón, dejemos de idolatrar a hombres que causaron tanto daño. La otra mitad está resentido. Pedro Infante fue un gran artista. Su vida personal no tiene importancia.
Pero algo está cambiando. Porque entre los comentarios hay algo nuevo. Hay jóvenes, generación Z, millennials, diciendo: «No sabía esto sobre Pedro Infante. Gracias por contarlo. Necesitamos conocer la verdad completa de nuestros ídolos». El museo se construye de todos modos. Se inaugura en noviembre de 2024. Pedro Guadalupe no asiste. Ninguno de los hijos de Lupita Torrentera asiste. Ninguno de los hijos no reconocidos asiste. Pero el museo tiene una pequeña sección en el tercer piso, en una esquina, llamada La vida privada de Pedro Infante. Allí, en un panel de 2 metros por 1 metro, mencionan brevemente que Pedro Infante tuvo relaciones complejas y varias familias. No mencionan el abandono, no mencionan los hijos olvidados, no mencionan los pagos para comprar el silencio, no mencionan las 40 vidas potencialmente destruidas. Solo relaciones complejas. Eso es todo. Y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo México todavía maneja esta historia. Hoy, enero de 2025, Pedro Guadalupe Infante Torrentera tiene 77 años. Su hermana Lupita tiene 75. José Cruz Infante tiene 74. Carmen Méndez tiene 76. Y hay decenas más, algunos mayores, algunos ya fallecidos, todos con la misma historia, todos con el mismo apellido secreto. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda después de vivir toda una vida como los hijos que no contaron? Les queda la verdad, les queda el testimonio, les queda la comunidad de personas que entienden exactamente lo que vivieron. Y les queda la esperanza de que algún día México madure lo suficiente para admitir que sus ídolos eran humanos, defectuosos, a veces terribles en sus decisiones personales. Y que eso no borra su arte, pero tampoco justifica el dolor que ocasionaron. Pedro Guadalupe concedió una última entrevista en diciembre de 2024. Le preguntaron: «Después de todo esto, después de toda una vida cargando esta historia, ¿qué quieres que la gente sepa?». Su respuesta: «Quiero que sepan que detrás de cada ídolo hay personas reales, familias reales, niños reales, que crecen preguntándose por qué no fueron suficientes. Mi padre fue un gran artista, eso no lo voy a negar. Sus películas son hermosas, sus canciones son inmortales. Pero también fue un padre terrible. Y esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. México necesita aprender a sostener ambas verdades sin que una destruya a la otra. Porque si seguimos protegiendo leyendas a costa de verdades, seguiremos repitiendo los mismos patrones y más niños crecerán sintiéndose invisibles a la sombra de un gigante. Los hijos de Pedro Infante no eligieron su destino, no eligieron ser olvidados, no eligieron cargar ese apellido que abre puertas para unos y las cierra para otros. Pero vivieron, sobrevivieron y finalmente, después de décadas de silencio, dijeron su verdad. Esta es esa verdad completa, sin filtros, sin romanticismos. La historia real de los hijos olvidados de Pedro Infante. La factura que pagaron por la inmortalidad de su padre. El precio verdadero de la leyenda. Y ahora tú la conoces entera, sin excepciones. Si esta historia te sacudió, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima semana vamos a desenterrar otra. Investigamos a Jorge Negrete,
el otro gran ídolo de la época de oro. ¿Cuántos hijos secretos tuvo? ¿Qué les ocurrió? ¿Por qué nadie habla de esto? Y sobre todo, ¿qué nos revela esto sobre